Bueno, ¿cómo les va? Eh, Veo que solamente está conectado Juan. Hola, profe, ¿me escucha? Mm, lo que te escucho perfecto, lo que después si llegamos a ser muchos, Sí, si todos tenemos el micrófono abierto, se hace medio lío. Por ahí lo que conviene es tenerlo ustedes apagado y si quieren hacer alguna pregunta, me la hacen o sí, por el chat o de última por el micrófono, pero después lo tienen apagado para que no se haga tanto lío. ¿Eh? sí. Yo nomás quería saber si estaba Sí, bien conectado y si andaba. perfecto. De 10 te escucho, Juan. Listo, lo silencio. Listo, Dale, profe. esperamos a ver si se conectan algunas de las chicas también. ¿Eh? Dale, sí, perfecto. Acuérdense de cuando se conecten de poner el nombre, así es más fácil visualizar quiénes están en la reunión. Está conectado 020-964. ¿Quién será? Ah, perfecto, Fernanda. Bueno, vamos a esperar un poquito más a ver si se conecta algún otro. Eh, yo me olvidé de mandarle el correo a Genara. A ver si mientras esperamos se lo envío. Eh, si ustedes tienen ahí el correo de la invitación, si se lo pueden reenviar a Genara para que se pueda, por las dudas que se quiera eh, unir a la conversación. Esperamos unos minutos más y si no arrancamos. Bueno, chicos, vamos a iniciar. De todas maneras, esto se está grabando,
y luego lo voy a subir al Classroom para que aquel que no lo haya visto tenga la posibilidad de verlo. Cualquier duda que tengan, si es posible, si es algo concreto, cortito, mándenmelo por chat que yo lo tengo abierto y se lo voy a ir contestando. Bueno, arrancamos. Vamos a terminar de ver lo que habíamos visto en análisis 1, que no habíamos visto en análisis 1, que es el tema de integrales definidas. También habíamos mencionado en análisis 1 que si nosotros miramos todos los libros de texto, todos siguen un orden bastante específico, salvo el orden de este tema, que muchos primero arrancan con la definición de integral definida, y luego arrancan con la integral definida. Sadowski hace un cambio en eso, arranca primero con lo que es una integral indefinida y luego define la integral como tal, o sea que arriba la integral definida. En principio parece que fuese un poco complejo o ilógico esta presentación del tema, pero en realidad no está mal lo que presenta Sadowski. ¿Qué es lo que dice Sadowski o lo que hemos visto? Nosotros teníamos una función f de x, y esa función la derivábamos y obteníamos una nueva función f' de x, ¿verdad? Bien. Nosotros sabemos por matemática, por matemática, que se me está... Voy a borrar esto. F de x deriva. Nosotros, ¿qué estábamos haciendo hasta ahora en integrales indefinidas? Nosotros buscábamos una función que cuando nosotros la deriváramos, o sea, nosotros buscábamos una función que al derivarla, que sería esta, volvíamos a obtener esta. O sea, en derivada nosotros nos daban la función, la derivábamos y obteníamos la función derivada. Perfecto. En integrales indefinidas, ¿qué hacíamos? Buscábamos una función, o sea, el resultado era este era el dato, mejor dicho. Nosotros teníamos esta función y teníamos que encontrar la integral. Buscamos una función que cuando la deriváramos, obtenemos lo que nos habían dado. O sea que en realidad lo que hacíamos es proponer una función y luego verificar si esa función derivada daba la función buscada. Entonces decíamos que f era la integral de f'. Pero en realidad nosotros no habíamos hecho el proceso hacia arriba. Este proceso no lo sabíamos nosotros hasta ahora. Nosotros hacíamos un proceso similar que era este. Buscábamos, nos daban la función, luego proponíamos una función cuya derivada nos dieran esta. Pero, o sea, no hacíamos este camino, sino que hacíamos este camino que de alguna manera era en principio un poco más engorroso o más largo. Algo similar uno hace siempre en matemática cuando tiene que solucionar una ecuación. Nosotros decimos, no sé, por ejemplo, 2x igual, pongo un ejemplo muy sencillo para entender el concepto, ¿verdad? 2x igual a 4. Decimos, bueno, ¿cuánto vale, cuál es la solución de esa función? Claro, si a nosotros nos enseñaron la operación inversa de la multiplicación, que es la división, nosotros podemos decir, bien, esto podemos multiplicar todo por un medio, luego
Es decir, la primera igualdad, la parte de la izquierda de la primera igualdad, la multiplicamos por 1/2 y hacemos lo mismo en la parte de la derecha. Aplicamos propiedades asociativas, conmutamos el 2 por el 1/2 y nos queda algo así. Cuando hacemos todo ese proceso. Claro, este se va con este y nos queda que x es igual a 2. Claro, para hacer el despeje, entre comillas, de esta ecuación tan sencilla, de alguna manera alguien nos tiene que haber enseñado que acá tenemos una multiplicación y sabemos que este es la inversa de la multiplicación o es el inverso multiplicativo para que multiplicado nos dé el elemento neutro que es 1, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos una ecuación bastante más compleja? O más compleja. Si tenemos esto, y tenemos que encontrar la x, bueno, alguien nos tiene que haber enseñado a resolver una ecuación de segundo grado con los distintos métodos, etcétera, etcétera, y sacamos una conclusión que tenemos dos raíces, x1, x2, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, puede ocurrir que me den una ecuación aún más compleja, no sé, seno de x más la raíz de x al cubo más el logaritmo de x igual a 4. Bueno, esa ecuación no vamos a poder despejarla. Por lo tanto, vamos a tener que, obviamente que hay métodos numéricos para resolverlo, pero lo que quiero es mostrar el ejemplo y al ejemplo que a nosotros nos compete, que es el tema de integral. O sea, en este caso, para este caso, acá, ¿qué camino elegimos? Teníamos esta ecuación, encontramos la función inversa esta, acá teníamos el producto. Encontramos la función inversa y pudimos ir hacia arriba, por acá. En este caso, es un poco más complejo, pero de alguna manera también tenemos este camino allanado. Ahora, en un caso como este, donde la función aún es más compleja, a lo mejor este camino o no lo sabemos encontrar, o no se puede directamente encontrar. Entonces, ¿qué solución sería? Decir, bueno, yo acá tomo un x, lo reemplazo acá, le saco el seno, le saco la raíz cúbica, le saco el logaritmo, sumo todo esto y me da 4. Si justo ese x que yo elegí, lo elegí con mucha suerte y eso me da, pues mi solución está planteada, ya tengo mi solución. Pero yo ahí, ¿qué camino hubiese tomado este? Hubiese propuesto una solución, que hago la operación toda esta acá y llego a esto. O sea que yo estaba acá, no voy por acá, sino que hago por acá, voy por acá. Eso es lo que hemos hecho muchas veces y por eso en muchas oportunidades yo les decía que no nos enseñan a integrar, nos enseñan a derivar de una manera tramposa. O sea, primero nos enseñan a derivar, que ya nos complica bastante la vida, y luego integrar es más complejo. ¿Por qué es más complejo? Si de alguna manera estamos derivando, porque tenemos que derivar de una manera pensándolo al revés de como siempre habíamos pensado las derivadas. O sea, tenemos que pensar en una función que derivada nos dé esto, que es mucho más difícil que esta función derivada. ¿Sí? Bien. Por eso que en algunos libros ustedes también van a ver que este camino que nosotros hemos seguido, este camino por aquí, a veces no le llaman integración, sino se le llama la antiderivada.
vamos a ver que evidentemente es lo mismo, o llegamos a lo mismo que con la integración, ¿verdad? Pero como para distinguirlo. Por lo tanto, hasta ahora, nosotros no sabemos absolutamente, perdón, esperen, que se me fue, no sabemos hasta ahora encontrar esta función. O sea, nada nos lo ha hecho, nada nos ha, ningún teorema hemos elaborado que nos diga que hay una función que compuesta con esta función nos da la función identidad, o sea que esta y esta son funciones inversas. Bien, eso es lo que vamos a tratar ahora de determinar con el teorema del cálculo integral. Por eso la importancia del teorema del cálculo integral. Vamos a encontrar esta función, de qué manera la podemos hallar. Bien, vamos a hacer eso. Para ello, si ustedes, para no tener que estar escribiendo tanto, fíjense, espérenme un segundito. Si tienen el libro de Sadowski, ante nada, escúchenme, ¿me están escuchando bien? ¿Se escucha el audio bien? ¿Sale entrecortado? Si lo escuchan, pónganme OK en el chat. Ah, el pelo. Fenómeno, fenómeno. Cualquier cosita que por ahí o se llegue a cortar o algo por el estilo, mándenme por el chat para que yo pare, ¿verdad? De todas maneras, como les decía, luego lo van a tener esto, lo van a tener, lo voy a subir para que ustedes lo puedan ver. ¿Mm? Bueno, vamos a, vayan al Sadowski y fíjense en la esperen que yo lo voy a abrir también. Esperen que lo estoy buscando. Tendría que haberlo dejado abierto acá y no me doy cuenta. Vayan a la página 357, que es la página donde arranca integrales definidas. Bien. No sé si ya lo tienen. Bueno. Ahora están viendo el libro de Sadowski en la página 357. ¿Ven eso? Perfecto. Bueno. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que en muchas ocasiones hemos repetido que nuestra materia es análisis matemático, dentro de las denominaciones que uno puede encontrar de esta materia? Y ese análisis es buscar herramientas analíticas que me permitan resolver ciertas cuestiones de los gráficos de funciones.
O sea, nosotros nos íbamos a abocar al estudio en general de las funciones. Para ello, nos han enseñado cómo encontrar el corte de las ejes de las X, que son las raíces, los máximos, los mínimos, los puntos de inflexión, en general la tangente de una función en un punto, y decíamos que lo importante de eso no es estudiarlo solamente desde el punto de vista geométrico, sino por lo que esa magnitud geométrica representa. Hay otro elemento muy importante que es el cálculo del área que hay bajo una función, o sea, entre la función y el eje de las X. Para ello, vamos a representar una función, como está ahí representada en la página 357, una función general, f de x, y esa función va a ser esta. Y la idea es decir, bueno, entre esta abscisa, la función y el eje de las X, todo esto, hay un área. ¿Cuánto vale ese área? Esa sería la pregunta. Claro, si lo quisiésemos hacer en forma gráfica, no sería tan complejo, ya que, ¿qué tomaríamos? Esto lo dividiríamos en rectangulitos, donde esos rectángulos sería una cosa así, y algo así, ¿verdad? Acá tomaríamos otro ahí, otro ahí, otro acá, luego tomaríamos otro acá, y así hasta barrer todo. Entonces, esa área total sería la suma de este rectángulo, más este rectángulo, más este rectángulo, más este rectángulo, hasta barrer desde aquí hasta aquí. Bien, esos rectángulos, ¿cómo lo podríamos calcular? Esta base, por esta altura, sería el área del rectángulo 1. Esta área, por esta altura, sería el área de este rectángulo. Y así lo podemos hacer para el tercero, para el cuarto, para el enésimo rectángulo. Sumamos parcialmente todas estas áreas y la sumatoria de todo eso sería el área total. Bien, hasta ahí no tendríamos mayormente ningún inconveniente. Profe, Sí, perdón que lo interrumpa, pero se nos congeló la imagen, no podemos ver nada de lo que usted está poniendo en la pantalla. ajá, a ver, espérate, nos fijamos. Sí, porque Fernanda puso que también lo mismo. Lo mismo, bueno, dale, Sí, ahí sí. me fijo. ¿Listo? ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí, bueno, fenómeno. Entonces, les decía que nosotros tenemos este rectángulo, este rectángulo, este rectángulo, este rectángulo, y así podemos hacer todos rectángulos y luego sumar las áreas de estos rectángulos para obtener la suma total de todos esos rectángulos que aproximadamente van a ser esta área. Bien. Lógicamente, eso lo tenemos que hacer de una forma gráfica. No tenemos una forma analítica. Eso es lo que propone acá Sadowski
en esta parte. O sea, hace una sumatoria, esto es la base, y esto es la imagen de un punto intermedio del rectángulo, y esto es una sumatoria de 1 hasta n de los enésimos rectángulos. Por lo tanto, esta sumatoria sería aproximadamente el área. Bien, ¿qué ocurre? Tenemos un error, porque por ejemplo, este rectángulo no es exactamente igual a este área no sería un rectángulo, porque esta parte no necesariamente es una recta. Es aproximada. ¿Qué ocurre si esto lo hago cada vez más pequeño? Lógicamente esto se va a ir aproximando cada vez más a la función. En particular, si tomo infinitos rectángulos que van a ser muy pequeñas esta base, si yo tomo infinitos rectángulos de esto, ahí voy a tener exactamente el área buscada. Por lo tanto, si yo a esta función, a esta sumatoria de n rectángulos, lo hago tender a infinito, o sea que tomo n rectángulos, tendría que hacer esta operación. Como el límite de la sumatoria de 1 a n de x sub i menos x sub i menos 1 por la imagen f de epsilon i, donde epsilon i es un valor que está entre x sub i menos 1 y x sub i. Bien, esta ecuación, por definición, la vamos a llamar integral y la vamos a expresar, denotar de esta manera. Donde, ¿qué diferencia hay? Si ustedes se fijan, x sub i menos x sub i menos 1, eso es un número finito, chiquito pero finito. Cuando nosotros se nos va el límite, o hacemos desaparecer el límite, nos aparece acá un diferencial. Este elemento es un infinitésimo, es un diferencial. Es algo tan pequeño como, no cero, pero tan pequeño como nosotros querramos. Bien, y como epsilon está... ¿Se congeló algo, chicos? Bien.
Creo que ahora está de nuevo andando. Bueno, fenómeno. Se ve que hoy no es el mejor día para internet. Bueno, de alguna manera vamos a tener que hacer lo que podamos en este tiempo. Bueno, seguimos entonces. Fíjense, eh, bueno, otra cuestión que tenemos que acá las reuniones no podemos exceder los 40 minutos. Bien, como para redondear. Por lo tanto, de esa manera tendríamos una forma para poder encontrar las integrales en forma gráfica, pero no en forma analítica. Bien, Sadowski lo que hace, propone encontrar para las integrales más sencillas, como puede ser una constante, si ustedes se fijan en la figura 11.2 del pie de la página 357, sí, 357, en la figura 11.12, calcula, lógicamente, es hacer una recta, es exacto el cálculo gráfico. Bueno, pero lo puede calcular para un tipo de una función f de x igual a k. Luego, en la página 358 también le permite encontrar una expresión que pueda encontrar la integral de una función un poco más compleja, una función lineal, cuya ordenada al origen es 0, de la forma igual a k por x, y puede encontrar una función, desde el punto de vista analítico, puede encontrar en forma de serie el área de esa función. Y luego lo repite para una integral de una parábola. Ahora, se nos puede plantear qué pasa cuando tengamos funciones más complejas. Encontrar esa área, esa integral definida de esa forma, es sumamente difícil. Yo diría que es imposible. Entonces, Sadowski hace dos observaciones que, como yo sí ya les he dicho en otras oportunidades, hay 3 o 4 observaciones en todo el libro, pero son observaciones correctísimas, que son las que están expresadas en la página 359 en el pie. Y dice así: de haber tenido que determinar las áreas por este procedimiento, las posibilidades del cálculo integral hubiesen sido muy escasas, pues aún para funciones simples el cálculo de las sumas que aparecen en la definición son muy difíciles e imposibles. Veremos más adelante cómo el concepto de integral se vincula con el de derivada, permitiendo obtener las áreas de forma sencilla. Entonces, como para resumir, nosotros, si no hubiésemos hecho integrales indefinidas el año pasado, hasta ahora no sabemos encontrar la inversa de la función derivada. Eso por un lado. Y por el otro lado, si alguien nos plantea el problema de decir, bueno, dado una función, quiero saber qué área hay bajo esa función, y encuéntreme una expresión analítica que me determine el área de esa función, bajo esa función, tampoco tendríamos ninguna expresión analítica.
O sea, es como que hasta ahora son dos problemas separados. Uno, encontrar la inversa de la derivada, y por el otro lado, encontrar una expresión analítica que sea capaz de resolverme el área bajo una función. Bien, planteado así es como que son, como repito, como dije recién, dos problemas separados. Y en realidad, vamos a ver que esos dos problemas no son dos problemas separados, sino que es uno solo. Y vamos a probar, si nosotros somos capaces de probar que calcular esa área, que es calcular la integral, es lo mismo o es la operación inversa a la derivada, ya hemos relacionado derivada con integral y con área. Por otro lado, esa integral la hemos definido a través de un límite. La derivada la hemos definido a través de un límite. Por lo tanto, solamente nos falta relacionar que esa función analítica capaz de encontrar un área es la inversa de la derivada. Si somos capaces de lograr eso, de alguna manera hemos relacionado límites con derivada con integrales. Hemos relacionado la tangente de una función en un punto con el área de esa función en cierto intervalo. O sea, si nosotros somos capaces de relacionar que esas dos funciones son inversas, es como que podemos relacionar absolutamente todos los conceptos que hemos visto en análisis 1. Eso es lo que vamos a hacer, porque ahora nos quedamos sin tiempo, en el próximo encuentro, que lo vamos a hacer, o lo vamos a demostrar. Primero vamos a hablar un poquito de un par de teoremas que nos sirven como para después llegar a la conclusión del teorema fundamental del cálculo integral, que ese teorema está expresado en la página 365 de Sadowski. Ese es el teorema que me relaciona y me dice, bien, esa área, esa integral, es la inversa de la función derivada de que tanto hemos hablado. Y como ambas han sido calculadas en función de un límite, tanto la derivada como la integral, de alguna manera podemos relacionar todas estas nuevas definiciones analíticas que hemos desarrollado a lo largo de análisis 1 y que van a ser las expresiones analíticas más importantes, porque después las vamos a seguir siempre resolviendo o siempre aplicando en cualquier otro problema, por complejo que sea. O sea, siempre vamos a usar esas herramientas. Lo que en análisis 2 vamos a ver que esas herramientas se van a ir modificando para ir adaptándonos a nuestros procesos de resolución de problemas más complejos. Pero básicamente vamos a seguir trabajando con límites, con derivadas y con integrales de la misma manera que lo hemos planteado en análisis 1. Bueno, chicos, hasta acá hemos llegado. Luego tenemos 1 minuto 47 y se nos corta la reunión. Ya les voy a mandar, esto se lo voy a subir y luego los mantengo al tanto cuando podemos hacer la otra próxima clase. Y ya ahí vamos, después de la otra clase, ya vamos a tener bastantes elementos o material para que ustedes puedan empezar a trabajar desde su casa haciendo ejercicios. Bueno, chicos, nos estamos viendo, sigamos adelante, cuidémonos entre todos y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos.